En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear nuestra propia clase en Java, además de hablar un poco sobre todos los métodos internos que tiene cada una de las clases. Así que quédate y disfruta del vídeo. Bien, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear nuestros propios objetos, ¿vale? Ya hemos estado todo este tiempo de la serie viendo cómo funcionaban otros objetos, por ejemplo las listas, los sets, los maps, los integers, los strings. Hemos visto que todo eso son objetos que tienen una serie de atributos y tienen funciones, ¿no? Ya pues, en el vídeo de hoy vamos a crear nuestros propios objetos. ¿Cómo creamos un objeto? Bien, pues lo primero que necesitamos es una clase. Esa clase, recordad de los primeros vídeos, tiene que estar dentro de un paquete. Nosotros vamos a meterlo dentro de este, pero podemos ponerlo donde queramos, ¿vale? Siempre que sea un paquete. Entonces, le damos clic derecho, en New y en Class. Y aquí tenemos que crear el nombre con el que vamos a llamar al tipo. Me explico. Cuando nosotros creamos un string, el tipo es string. Cuando creamos un integer, el tipo es integer. Pues el nombre de esta clase va a ser el tipo de variable que nosotros vamos a crear. Por ejemplo, un ejemplo que se pone muchas veces es el tipo persona. Así que nosotros vamos a crear un tipo persona, ¿vale? Bien. Fijaos que nosotros para crear el main le dimos a crear que nos creara automáticamente el main. Pero en este caso, como vamos a crear un objeto, no le vamos a dar aquí, ¿vale? Esto tiene que estar desmarcado. Le damos a Finish y nos lo generará. Bien. Fijaos que esta clase pública no significa que se pueda acceder desde otras partes y ahora mismo es una clase totalmente vacía, ¿vale? Nosotros tenemos que empezar escribiendo entre estas dos llaves que definen la clase. ¿Y qué tenemos que escribir? Pues lo primero que tenemos que escribir a la hora de crear un objeto son los atributos. ¿Qué atributos? Bueno, la información que vamos a almacenar. ¿Qué vamos a almacenar de una persona? Pues de una persona vamos a almacenar lo primero de todo el nombre, ¿vale? ¿Qué más vamos a almacenar? Pues un integer con la edad. ¿Y qué más podemos almacenar? No sé. Vamos a hacer un double con la altura, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos tres tipos diferentes. Bien, la cosa no solo se queda aquí, sino que estos atributos tenemos que definir si van a ser públicos o privados. Si recordáis, en el vídeo de las clases y demás explicamos la diferencia entre públicos o privados, pero volvemos a explicarla. Si ponemos que los atributos van a ser públicos, significa que cualquier persona que use este tipo, esta clase persona, va a poder acceder a los atributos directamente y darle el valor que ellos quieran. Eso a nosotros como programadores no nos interesa. ¿Por qué? Porque muchas veces tú no puedes dejar que alguien cambie el nombre de una persona a voluntad, sino que eso tiene que tener un procedimiento y demás, ¿no? Por ejemplo, imaginad que vosotros hacéis... Vamos a poner también otro string que sea el DNI. Imaginad que el DNI se calcula a partir de... no sé, o... Bueno, mira, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer un integer que sea el DNI y un char que sea la letra DNI. Si nosotros tenemos que calcular la letra del DNI a partir del DNI, ¿vale? No nos interesa que una persona llegue y nos cambie el DNI a voluntad, o sea, como él le dé la gana, porque si no, no se activaría la función de calcula letra DNI y no podríamos calcular, ¿vale? Y podríamos producir fallos. Bien, vamos a borrar esto, o bueno, no, venga, vamos a dejarlo y así hacemos también el ejemplo. Entonces, siempre que creemos una clase, a no ser que sea una excepción, todos los atributos que tengan van a ser privados. ¿Cómo ponemos privados? Pues, si veis, justo delante de cada uno de los atributos, ¿vale?
Sí. Sí, vale. Bien, pues ya tenemos esta clase. Pero, ¿cómo la creamos? Porque un entero, por ejemplo, tú le pones igual y ya está. Y tienes el entero con el valor. Pero aquí, ¿cómo creamos la clase? Bueno, si os acordáis, en el vídeo de las listas de los sets de los maps, poníamos new y luego llamábamos a una función que era ArrayList. Esa función se llama constructor, ¿vale? Cada clase debe tener como mínimo un constructor. De forma que en Java pueda haber varios constructores para una misma clase. ¿Varios constructores cómo? Pues fijaos, podemos tener un constructor que cree esta clase totalmente vacía, o que reciba solo el nombre y le ponga el nombre, o que reciba solo la edad y le ponga la edad, o que reciba solo el DNI y le ponga el DNI, ¿vale? Pero podemos tener varios constructores. Todos se van a llamar iguales, todos van a tener el mismo nombre. La diferencia va a ser la de los parámetros de entrada. Nosotros en Java podemos tener varias funciones que se llamen igual siempre que los parámetros de entrada sean diferentes. Y dependiendo de los parámetros de entrada que le pongamos, llamaremos a una u a otra. Por ejemplo, vamos a hacer un constructor que tenga parámetros vacíos y otro que lo tenga todo. Para hacer el constructor podríamos hacerlo a mano, pero Java, en este caso el Eclipse, nos incorpora una herramienta que nos lo crea automáticamente. Para eso nos vamos a Source, nos vamos a Constructor Using File, le damos, y aquí seleccionamos los atributos con los que queremos construir el objeto. Fijaos que letra DNI no nos interesa porque la letra DNI se calcula a partir del DNI. Y a nosotros no nos interesan que nos den una porque puede estar mal. Entonces esta la quitamos y le damos a generar. Y aquí automáticamente nos genera el constructor. ¿Vale? Esto si queréis lo podemos borrar. Eso es que se llama la clase super. Pero bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Varias cosas. Lo primero, fijaos que el constructor es público. ¿Por qué es público? Porque si tú quieres crear una clase, tú quieres crear una instancia de esta clase, necesitas que la persona que lo vaya a hacer pueda llamarla desde cualquier parte. Pero no directamente los atributos, sino que lo pueda llamar desde aquí. ¿Vale? Entonces, si nosotros llamamos a new persona y le pasamos estos atributos, nos va a crear una persona automáticamente. ¿Vale? Fijaos que el constructor no es más que public y luego el nombre de la clase, persona, y entre paréntesis los atributos que recibe ese constructor. No es como una función que tenemos que ponerle lo que devuelve, sino que directamente tiene el nombre de la clase. Además, otro dato importante es que si os fijáis, estas dos variables, nombre y nombre, se llaman exactamente igual. La única diferencia es que esta tiene un this delante y esta no. ¿Qué es este this? Este this se refiere al atributo correspondiente a esta clase. Es decir, si nosotros hacemos this, nos referimos exactamente a la clase en la que estamos programando. En este caso, si ponemos this dentro de persona, nos referimos a la clase persona. ¿Qué tiene la clase persona? Pues tiene altura, tiene DNI, tiene letra, tiene edad, no sé qué, ¿vale? Además tiene varias funciones que veremos más adelante. Pero básicamente es eso. Esta DNI no lo tiene, pero fijaos que si lo ponemos nos aparece aquí. ¿Vale? Eso no se ha creado porque en Java y en todos los lenguajes de programación se tiene un convenio y es que todas las variables se escriben con la primera letra en minúscula. Por eso aquí está esta primera letra en minúscula, ¿vale? Como nosotros lo hemos escrito todo en mayúscula, pues no nos lo ha reconocido como una variable normal y que nos la ha puesto así. Pero que no hay ningún problema, ¿vale? Bien, pues ya tenemos un constructor que tiene todos los parámetros que necesitamos menos la letra del DNI. Pues ahora vamos a hacer otro, ¿vale? Nos vamos a Constructor Using File. Que no tenga nada, que sea vacío, que nos cree
nos cree un objeto totalmente vacío. Así. ¿Vale? Si llevamos a esto, nos lo va a crear totalmente vacío. No va a inicializar nada de esto, sino que nos lo va a crear vacío. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues para ir rellenándolo poco a poco. A lo mejor hay veces que nos interesa tenerlo vacío porque no sabemos todos los datos a priori y luego los vamos a ir rellenando. Por ejemplo, una lista, tú no sabes todos los datos que vas a tener dentro de una lista. Nosotros todas las listas que hemos creado, las hemos creado vacías. Y luego a partir de ahí hemos ido rellenándolas, ¿no? Pues aquí igual. ¿Vale? Podemos crearlo vacío o podemos ponerle los caracteres que nosotros queramos. Fijaos que estas dos funciones se llaman igual. Son las dos públicas, se llaman las dos personas. Pero como tienen atributos diferentes, no da ningún problema. Fijaos lo que ocurre si le ponemos que los dos tengan los mismos parámetros de entrada. ¿Habéis visto? Falla. ¿Por qué falla? Nos dice que el método está duplicado. Pero si le quitamos los parámetros de entrada, nos falla. ¿Vale? Se quitan los errores. Eso es muy importante. Podemos tener cualquier función, no solo los constructores, sino cualquier función que se llamen exactamente igual, pero que tengan diferentes parámetros de entrada. Eso puede ser una pregunta también de examen. Ahora, una vez que tenemos esto, decimos, vale, guay, podemos crear un objeto con estos atributos o vacío. Pero bueno, y luego, si no podemos acceder a estos atributos desde fuera porque son privados, ¿cómo vamos rellenándole? ¿Cómo le vamos a poner el nombre? ¿Cómo le vamos a poner la edad? Bueno, pues al igual que en la lista teníamos el punto add, que era para añadir, ¿vale? Aquí vamos a tener dos funciones principales por cada atributo, que van a ser el set y el get. Me explico. Set en inglés significa establecer, ¿vale? O sea, si nosotros tenemos esos 5 atributos que son nombre, edad, altura, DNI y letra DNI, nosotros vamos a tener un set por cada atributo que nos interese que el usuario pueda establecer. En este caso, el único que no nos interesa es la letra del DNI porque se va a calcular aparte, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un atributo derivado de los que ya tenemos. Entonces, en ese caso no nos interesa ni que tenga set, o sea, no nos interesa que tenga set, perdón, pero sí nos interesa que tenga get. Get en inglés significa obtener, ¿vale? Y lo que hace es que obtiene el valor de cada atributo que nosotros le hayamos puesto en la función get. De esta forma, get nos interesa que tengan todos los atributos, pero set solo algunos de ellos, los que no son derivados. Por ejemplo, el DNI tú no lo puedes sacar a partir del nombre. Vale, si tienes una base de datos y tal, sí, pero normalmente no. El nombre igual, la edad igual, la altura igual, pero la letra del DNI se calcula a partir del DNI. Entonces, al igual que no hemos puesto aquí la letra del DNI, tampoco debería tener set, ¿vale? ¿Cómo creamos los get y los set? Muy sencillo. Al igual que tenemos la función esta que nos crea el constructor de forma automática, pues también tenemos una función que nos crea getters and setters. ¿Vale? Le damos clic y aquí podemos seleccionar lo que queremos. Fijaos que si desplegamos nos sale get altura y set altura, ¿vale? Si nosotros solo queremos el get, le damos ahí, y si queremos los dos, le damos a los dos. Del DNI queremos los dos, de la edad queremos los dos, del nombre queremos los dos, pero de la letra de DNI no queremos el set, solo queremos el get. Y le damos a generar. Y fijaos que ya se nos pone automáticamente, ¿vale? Bien, no hay que hacer mucho más. Lo que nos interesaría es que cada vez que cambie el DNI, cambiar la letra del DNI, ¿vale? Bueno, el cálculo de la letra del DNI, no sé si sabéis cómo es, pero se divide el número de DNI, el DNI entero, entre 23. Y el resto, o sea que es lo mismo que aplicar la operación módulo, que sería el porcentaje, ¿vale? El resto se coge y en función de ese número de resto se asigna una letra. Hay 23 casos, porque como es módulo 23 tenemos 23 posibles casos. Podríamos hacerlo con un switch muy grande. Pero no nos vamos a entretener, ¿vale? Simplemente os voy a decir cómo sería. Creamos una variable
entera que esté dentro de la función set, ¿vale? Esta variable solo va a existir dentro de la función set, que se llame aux, ¿vale? Auxiliar. Y esto va a ser, hemos dicho, el DNI porcentaje 23, ¿vale? Que ese es el módulo 23. Esto va a dividir DNI entre 23 y el resto de dividir DNI entre 23 lo va a almacenar en aux. Y ahora, en función de esto, hacemos un switch, ¿vale? Switch. Si no os acordáis del switch, os recomiendo que vayáis a ver el vídeo en el que explico lo que es un switch. Y en función de aux, pues vamos a tener, perdón, esta S es en minúscula. En función de aux, pues vamos a tener el caso 0, caso 1, ¿vale? Recordad que siempre hay que poner un break. Y así sucesivamente hasta contemplar los 23 casos, ¿vale? Pero no nos vamos a poner a hacerlo, pero bueno, ya sabéis cómo se haría. Y esto tendría que hacerse cada vez que se cambiase el DNI. De forma que no solo lo haríamos en el set, sino que también lo tendríamos que hacer en el constructor, ¿vale? Bien. Pues vamos a seguir. Fijaos que no solo podemos crear funciones get y funciones set, sino que podemos crear cualquier clase de función, la que se nos ocurra. Por ejemplo, vamos a crear una clase, una función que nos devuelva la edad multiplicada por la altura, por poner un ejemplo, ¿vale? Pues entonces, siempre, como va a ser una función desde la que se va a poder acceder desde fuera, va a ser public. Un double por un integer va a ser un double, entonces tenemos que poner que el tipo de devolución de la función es double. Y por último le damos un nombre que puede ser múltiplo, por poner un ejemplo. Ponemos que no reciba ningún parámetro porque lo va a obtener de forma interna. Y recordad cuál es la estructura de una función. Creamos una variable res que sea del mismo tipo que lo que se va a devolver. Hacemos abajo el return res, así nos deja de dar error, porque sigue dando error. Ah, vale, no la hemos inicializado, perdón, sí. Cierto, 0.0, ahí está. Y ahora pues simplemente asignamos a res lo que haya que asignarle. Por ejemplo, en este caso el res es igual a this. Hemos dicho la edad por this.altura, ¿vale? O sea, la edad correspondiente a esta clase por la altura correspondiente a esta clase. Y se devuelve el res. Y ya está. Y tenemos una función más, ¿vale? Bien. Veamos qué más incorpora las diferentes funciones. Bueno, esto podemos hacerlo incluso aquí dentro. Fijaos que aquí el res, si nosotros hacemos punto, tiene muchas funciones. Una de ellas que hemos visto en varias ocasiones es toString. ¿Qué significa toString? Bueno, pues toString no es más que una función que convierte cualquier objeto en un string, ¿vale? Y sorpresa, sorpresa, podemos crearla también de forma automática. De forma que nos vamos a source y generate toString. Le damos, escogemos con los parámetros que se quiere generar el toString y le damos a generar. Y fijaos que lo que hace es muy simple, ¿vale? Llama override porque es una función extendida. Esto si queréis lo podéis quitar, pero tampoco pasa nada porque se quede. Fijaos que lo que hace persona, abre corchete, nombre es igual. Y concatena. Esto es this.nombre. Fijaos que cuando sale en azul es porque es el de esta clase, ¿vale? Es el nombre que tendría este objeto. Luego le pone una coma, edad, y concatena la edad a la altura, así. Esto también podemos hacerlo nosotros. Aquí podemos poner lo que queramos, ¿vale?
Y por último, dos funciones también muy importantes que son el hashcode y el equals. El hashcode es un número único que identifica a un objeto. ¿Vale? Es como el DNI de una persona. Cada persona tiene un DNI único, que la hace única, ¿vale? No hay dos personas con el mismo DNI. Pues no hay dos objetos con el mismo hashcode, ¿vale? Es como el DNI del objeto. Sirve para diferenciarlo. Y por otro, el equals. ¿Qué significa equals? Bueno, pues si nosotros hacemos un objeto .equals, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Si nosotros hacemos res.equals, fijaos que nos pide que le pasemos un objeto. Si nosotros aquí le ponemos otro objeto, ¿vale? Que en este caso tiene que ser del mismo tipo, lo suyo sería que fuese del mismo tipo. Por ejemplo, double 0.0. Si son iguales, si el objeto res es igual a este objeto, pues devolvería un true. Y si no son iguales, pues devolvería un false. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora con un pequeño ejemplo. Y adivinad, también hay un método que nos genera automáticamente el hashcode y el equal, ¿vale? Le escogemos todos los parámetros y le damos a generar. Y ya está, y no tenemos que preocuparnos de nada. Vale, entonces ya tenemos la clase prácticamente creada entera. Ya lo único que quedaría es añadir las funciones que nosotros queramos. ¿Vale? Pero ya está. Entonces, acabo de darme cuenta de un error. Y es que hemos incluido la letra del DNI, pero no tenemos ninguna forma de generarla. Entonces, para que no nos dé fallo, vamos a quitar la letra del DNI del hashcode y el equal. ¿Vale? Vosotros la tendréis que añadir, pero simplemente como no hemos implementado la función que calcula la letra del DNI, pues no vamos a tenerla en cuenta para el equal. ¿Vale? ¿Y cómo generamos nuestro propio objeto? Pues ya hemos dicho que al igual que antes poníamos el nombre de la clase, por ejemplo integer, delante del nombre de la variable, pues ahora, ¿cuál es nuestro nombre? Persona. ¿Vale? Un objeto de la clase persona. Vamos a ponerle P1. Y hemos dicho que para generarlo tenemos que llamar a new y al constructor. ¿Cuál es el nombre del constructor? El mismo nombre que tiene la clase, ¿vale? Que se llama persona. Podemos crearla vacía. Fijaos que persona 1 es una persona vacía. Y podemos crearla. Vamos a crear persona 2. Que sea new persona. Y si hacemos control espacio, nos sale aquí los parámetros que hay que pasarle, ¿vale? Que van a ser el nombre, que tiene que ser un string. Vamos a ponerle Pepe. La edad, que tiene que ser un entero. Vamos a ponerle 789. La altura, que tiene que ser un double. Vamos a ponerle 1,70, pobre. Y el DNI, vamos a ponerle, no sé, 55447788. ¿Vale? Sin letras. Fijaos que si hacemos un sysout de ambas, vamos a poner persona 1 más P1. Esto lo copiamos y ponemos persona 2 con P2. Nosotros ejecutamos esto. Si os dais cuenta, nos sale el toString. Fijaos que tiene la misma estructura. Persona, el corchete, nombre, igual, el nombre. Como a la persona 2 le hemos puesto nombre, pues nos sale Pepe. Pero como persona 1 no tiene nada, pues se pone automáticamente a nulo. ¿Vale? La edad, más de lo mismo. Y la altura y el DNI. Entonces todas las cosas de persona 1 están totalmente vacías. Bueno, pues vamos a rellenarlas. Vamos a ponerle persona 1. ¿Cuál era la función para establecer algo? Efectivamente ese, ¿vale? Vamos a ponerle nombre al menos y vamos a llamarle Juanito Carretero. Vale, pues si ahora volvemos a ejecutar, ¿qué creéis que ocurrirá con el nombre? ¿Seguirá estando null? Pues no, ¿vale? Ahora su nombre es Juanito Carretero. ¿Vale? Bien, pues así con todos los atributos.
Fijaos también, además vamos a hacer el equal para que lo veáis. Es igual P1 que P2. La respuesta va a ser pues P1 punto equals y P2. ¿Vale? Vamos a comprobar si P1 entero es igual que P2. Si ejecutamos, nos sale que efectivamente es falso. ¿Por qué? Porque hay atributos que no son iguales. Por ejemplo, la edad no es igual, el nombre tampoco es igual, la altura no es igual. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la altura, vamos a hacer que sea la misma. ¿Vale? Fijaos que tenemos la misma altura. Si nosotros ejecutamos, no es lo mismo, pero podemos hacer una cosa y es igual la altura de P1 que la altura de P2. ¿Cómo comprobamos si la altura es igual? No el objeto entero, sino un atributo de ese objeto. Pues sería P1.getAltura, ¿vale? Ahora tenemos la altura de P1 y esto es lo que tenemos que comprobar si es igual que P2.getAltura, ¿vale? Fijaos que si queremos comprobar si solo un atributo es igual, tenemos que extraer ese atributo. Si queremos comprobar si el objeto entero es igual, pues le hacemos el equal al objeto. Y nos da un error. Ah, vale. Vale, un fallo. Fijaos que bueno, que lo que he hecho ha sido hacer un set a P2, cuando el P2 ya tenía set, y hemos intentado comparar un valor nulo con algo que no es nulo. Efectivamente, un valor nulo, pues al intentar acceder al valor nulo, ha petado, ¿vale? Simplemente ha petado. Bien, pues eso. Así sabéis que, bueno, todo el mundo se equivoca y que lo único que hay que hacer es mirar de dónde puede venir el error, ¿vale? Ya está, poco más. Bien, pues vamos a dejarlo por aquí. No sé si este será el último vídeo o no. Dependiendo de cómo os hayáis quedado, pues haremos otro o no. Pero bueno, siempre que tengáis alguna duda, podéis preguntarla por los comentarios y os atenderé encantado. Después de esta serie, vamos a empezar la serie de programación en Python. Así que esa nos va a llevar muy poquito tiempo. Van a ser, creo, aproximadamente unos 8 capítulos. Y a partir de ahí nos ponemos con nada. Así que nada. Espero que os haya entretenido, que os haya servido, que os haya gustado y que al menos hayáis aprendido algo. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.